que generan las enfermedades, ¿no es cierto? En esto de la tolerancia inmunitaria, buen día, que les he dicho, ¿no? Entonces ya hemos hablado de que este fenómeno ocurre también a medida que la persona más va a envejecer, para que esa tolerancia, ¿no?, inmunológica pueda disminuir, ¿no? Por eso es que hemos hablado que los pacientes pueden ser, mientras más edad, más predisposición a poder contagiarse con algún tipo de virus. Hemos visto de que entonces estos se generan por autoantígenos que van a circular por el cuerpo. Cuando lo que pasa es que ya no hay esa tolerancia, hay tejidos destruidos, en esta destrucción van a generar esos autoantígenos y van a ir circulando, ¿no?, y nos va a generar todos estos problemas, provocando esa inmunidad adquirida en forma de linfocitos T activados o anticuerpos, ¿sí? Que hemos visto qué enfermedades son las que nos pueden generar este tipo de problemas, ¿sí? Fiebre reumática, glomerulonefritis, miastenia grave o lupus eritematoso sistémico. Hemos hablado sobre la inmunización mediante inyección de antígenos, ¿no? Hemos hablado de la inmunización que protege, sobre todo por el tipo de forma como se administra, ¿no? Microorganismos muertos con algunos de sus superantígenos químicos que van a estar existentes. O pueden ser antígenos, o sea, aunque su naturaleza tóxica está destruida. Esa es otra forma, para de acuerdo a diferentes enfermedades que se puede evitar. También hemos hablado de microorganismos vivos atenuados, ¿no? Que pueden ser como antígenos mutados, que varicela, fiebre amarilla, poliomielitis, igual, ¿no? Y hemos hablado de una inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva, que hemos dicho de que esto se puede tener, pero ya les decía algo que ya se ha generado en algo, ¿no es cierto? O sea, ya se ha hecho ese antígeno anticuerpo, agarramos eso y pasamos a un, como dice, receptor, ¿no? Ya hecho todo el trabajo, solo que estos anticuerpos evidentemente van a durar de 2 a 3 semanas, por eso se dice una pasiva, ¿sí? Otros de los problemas del estado, por si acaso, inmunológico, son las alergias e hipersensibilidad. Nosotros cuando escuchamos esas palabras de alergia e hipersensibilidad, como que podemos decirlo entre comillas que se parecen, ¿no? Pero la hipersensibilidad es una reacción, como se dice, exagerada, muy sensible, ¿no? Inmediata, ¿no? La alergia, también van a escuchar, o van a leer que dice la alergia es una hipersensibilidad, ¿no es cierto? Por eso es que como que un poquito se van pareciendo, pero las alergias pueden hacer reacciones un poco quizá más lentas. En cambio, soy hipersensible a algo, va a ser así, y más inmediato, ¿sí? Entonces, ahí un poco van unidos, ¿no?, los conceptos, pero con pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alergias e hipersensibilidades, también estamos viendo que ese es un problema a nivel inmunológico, ¿no? Por eso cuando uno no sabe que tiene alergia y dicen tienes que ir a un médico, ¿no es cierto?, infectólogo, o sea, que van a manejar esto de la parte inmunitaria, porque son problemas o malas respuestas que tiene nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Por eso se pueden presentar estas alergias. Se ha visto que existen diferentes tipos de alergias. Por ejemplo, la alergia causada por linfocitos T activados, ¿no? Por eso, miren, voy a mencionar quienes hemos hablado siempre, T y B, ¿para qué? Para la inmunidad adquirida, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que es un problema a nivel inmunitario, entonces vamos a ver de que ellos son los actores igual, ¿no es cierto?, en este tipo de problemas. Tengo esta que se llama la alergia retardada. ¿Qué significa o en qué consiste esta alergia retardada? Se debe a linfocitos T activados, como dice aquí, y no a anticuerpos, ¿sí? Primero, por ejemplo, para que se entienda un poquito, se pone el ejemplo de la hiedra venenosa, ¿no es cierto? La hiedra venenosa, ¿qué es lo que pasa?, ¿no es cierto? Su toxina en sí, yo estuviera ahorita agarrando, ¿sí?, no va a producir daño a los tejidos, no va a pasar. O sea, yo agarré un rato, como que me dijeron, ay, veneno, y yo lo soltaba, ¿no? Ha sido no tanto, ¿no? Inmediato, no voy a tener inmediatamente una reacción, ¿sí? Pero si mi tejido, es como decir, yo voy a insistir, ¿no?, en el contacto que va a existir, yo, no, voy a seguir agarrando, voy a seguir manipulando, voy a mantener más tiempo, se puede decir, esta
contacto con esto, ahí sí ya vamos a ver que nuestros tejidos como que van a reaccionar, ¿sí? Entonces por eso dice linfocitos T colaboradores y citotóxicos activados son los que se van a empezar a liberar, ¿sí? En ese contacto constante que estamos empezando a tener, ¿sí? Por eso es que, ¿qué es lo que pasa con eso? Generalmente se dice que aproximadamente en el primer día de que nosotros estamos en el contacto, ¿cierto? Con esta toxina de la hierba venenosa, ¿no? Entonces va a empezar a circular en el primer día estos linfocitos, ¿no? He tenido por eso esa constante contacto, ¿sí? Entonces a ese constante contacto van a empezar a liberarse estos linfocitos T colaboradores y citotóxicos, ¿no es cierto? Van a empezar a circular, se podría decir, y van a ir hacia la parte de la piel, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver en ese momento? Van a desencadenar, como dice, un tipo celular de reacción inmunitaria. Estamos viendo como una cascada, más o menos, ¿no? O sea que se va a dar respuestas. Al desencadenar esa reacción inmunitaria, va a haber una ya liberación de sustancias tóxicas de los linfocitos T activados. Primero se han activado, pero entonces estos al ir circulando, al hacer ya el contacto, van a hacer esa cadena de reacciones, entonces ya empiezan a liberar también sus sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Porque está haciendo una mala reacción, ¿no? Frente a lo que han tenido a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a empezar a ver, seguimos bien, va a empezar a existir una invasión extensa de toda esta parte de nuestros tejidos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿No es cierto? La presencia ya de la parte de los macrófagos, porque va a haber, los macrófagos van a empezar a defenderse. ¿Se acuerdan? Un proceso también ya de reacciones, ¿no es cierto? Inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ser nuestro resultado final, porque va a haber esa invasión, van a empezar a ver la invasión de estos macrófagos por el hecho de que han empezado a sentir estas sustancias tóxicas que han sido liberadas, ¿no es cierto?, por estos linfocitos. Mi resultado final de todo este procedimiento se va a generar esa reacción alérgica retardada, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver? Una lesión, puede ser en mis tejidos grave. Se va a ver esa lesión tisular, como se dice, grave. Generalmente vamos a ver dónde. El antígeno instigador se refiere que va donde el sector, sobre todo donde se ha instaurado, donde ha estado insistente, ¿no? Si digamos han sido mis manos las que han estado en contacto, ahí es donde voy a empezar a ver la reacción, porque es ahí, por eso dice el antígeno instigador, ¿no es cierto? Ese ha sido el contacto, aquí así, ¿no? Entonces ahí es donde se va a poder observar esto de la lesión tisular. Y ahí es donde yo voy a ver una lesión, como dice la palabra, ¿no es cierto? De una reacción. Puedo decir, no sé, me ha empezado a empezar a salir granitos, ¿no es cierto? Entonces es por el contacto que he tenido. Pero por dentro ustedes ya saben todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, dando respuesta a eso. Por eso dice una reacción alérgica retardada. Estamos hablando de un día, ¿no es cierto? No ha sido así, por eso les decía, no ha sido la primera. Entonces, yo ya dejé de estar en contacto, pero he estado repetidas veces en un momento dado, y después de un día yo voy a ir viendo, pero no sé por qué está pasando, ¿qué has hecho? ¿No? Y ahí es donde uno va bien, ¿no? Entonces esa es la parte retardada. Eso es en la piel. Lo peor es que se nos pueda complicar a nivel pulmonar. ¿En qué sentido? De que pueden existir antígenos aerotransportadores. O sea, se refiere de que hay antígenos. Estos antígenos se van a, en vez de, además de circulación, se van a ir hacia la parte pulmonar. Por eso dicen aerotransportadores, ¿no? Que se van a transportar a este sector, ¿no? Ese es uno. Han visto cómo hemos ido viendo retardado. Hemos hablado pues de una exposición evidentemente constante, pero después de un día es lo que vamos a ver este tipo de resultados, ¿sí? Hay otro tipo de alergias que se llaman las alergias atópicas, ¿sí? Estas están asociadas, pero aquí en el 1 decía linfocitos T, no anticuerpos, ¿no es cierto? Aquí es más bien el exceso de anticuerpos, ¿sí? ¿Se acuerdan quién me generaba las inmunoglobulinas? Ya hemos visto inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿no? El exceso, aquí es otro tipo, ¿sí? Alergia
atópica o que generalmente ve el exceso de estos anticuerpos, entonces algunas personas tienen tendencia alérgica, ¿no? Ahí es como cuando uno no sabe, ¿no es cierto? Pero esto es un poquito más específica, digo en el sentido de que esto se transmite a través de los genes, por si acaso. Podríamos decir que es hereditario, voy a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa, si el papá tiene, le va a pasar al hijo, papá, mamá, le va a pasar, ¿sí? Por eso dices a través de los genes, ¿no? Que, no, sí, qué sé yo, mi papá tiene alergia al pescado, ¿no es cierto? Puede un hijo como el otro, ¿no? Dependiendo, porque ustedes saben, no vamos a ir pasando, pero puede pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo de este tipo de alergias atópicas, ¿no? Entonces tienen esa tendencia alérgica. ¿Qué es lo que va a haber? Hay una respuesta, esta es una respuesta inhabitual de este sistema inmunitario, por eso es que vemos que hay grandes cantidades de anticuerpos que se van a ir generando en todo esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a ir formándose unas que se llaman reaginas o anticuerpos sensibilizantes, ¿sí? Se van a generar estos tipos de anticuerpos que se llaman reaginas, ¿no? O por eso dice, es una respuesta inhabitual, ¿no? Que se van a formar estos anticuerpos en tanta cantidad que los vamos a llamar reaginas o anticuerpos que ya están sensibilizados, ¿no es cierto? Sensibilizantes. Entonces, ¿qué es lo que van a pasar estos? ¿Hacia dónde me van a circular? Hacia la parte de la sangre, ¿sí? Y que es, sobre todo, la inmunoglobulina E, ¿sí? Esa es la más partícipe de esta situación, porque hemos hablado de otras, ¿no es cierto? Pero aquí está la E. Por eso dice, hay que, ¿por qué los ven? Porque eso catalogan como IgE para distinguirse de otros anticuerpos, sobre todo del IgG, que ese es el más común a veces que se pueda ver en un proceso que puede darse igual de una cierta reacción, ¿no? Pero este es, sobre todo se van diferenciando, se podría decir, de estos como reaginas, ¿sí? Las inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el alergeno, ¿no? El antígeno que va a reaccionar generalmente, específicamente, es este, ¿no? El alergeno, y el anticuerpo específico reaginínico, que es la inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Esa es la que va a hacer. ¿Qué va a pasar? Va a pasar hacia la parte de mi sangre, después ahí es donde se va a hacer la famosa reacción alergeno-reagina, ¿sí? O sea, el alergeno el que me está generando y la reagina el que ya el anticuerpo sensibilizado, ¿no es cierto? Frente a esto lo que ya se ha sensibilizado, entonces ya está habiendo una reacción, a eso me voy, ya está habiendo este procedimiento de entre el alergeno y la reagina, porque hemos dicho reagina ya son anticuerpos sensibilizados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me van a generar? Esa famosa reacción alérgica. Por eso se dice es una respuesta inmunitaria inhabitual, o sea, casi no se nos da, ¿no? Pero sí, lamentablemente, esto va a pasar de un gen a otro, ¿no? Son características especiales de los anticuerpos IgE, que son las reaginas, así se llaman. Pues, escuchan, reaginas son características de la IgE, ¿sí? O de la inmunoglobulina E, que tienen una fuerte tendencia para unirse a los mastocitos y basófilos, ¿sí? Ya estoy empezando a ingresar, ¿no es cierto?, con más este tipo de células. Estas reaginas, la característica es que tienen esa tendencia para unirse ¿a quién? A los mastocitos y basófilos. Mire, un basófilo o un solo mastocito, ¿saben a cuántas moléculas de IgE se pueden unir? A 500.000 de moléculas de IgE. Por eso se dice, miren, tienen esa especial tendencia de unirse a estos tipos de células, mastocitos y basófilos, ¿no ven? Creo que ahí era tu duda con los basófilos, ¿no es cierto? Es que hacen esa reacción, ¿no? Entonces son partícipes los dos. Entonces la IgE, la inmunoglobulina E, es la que tiene esa tendencia para unirse a ellos, ¿no? Por eso dice, si a un solo
mastocito o basófilo, medio millón de moléculas de IgE que se van a unir, generando este antígeno, ¿no es cierto? Vamos a ver que está generando esa unión, se podría decir. ¿Quién? El antígeno o alérgeno. Este antígeno o alérgeno tiene varios lugares donde se pueden unir, ¿sí? Generalmente aquí, por ejemplo, estamos hablando que tiene la unión con los anticuerpos IgE, el alergeno, ¿no es cierto? Es como un antígeno que va a ir haciendo su reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos dicho a quiénes entonces les ha ido a molestar, a los mastocitos y a los basófilos, ¿no es cierto? Entonces, los mastocitos, sean los mastocitos o sean los basófilos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Va a empezar a generar un cambio en su membrana cuando está existiendo esta unión, ¿sí? Entonces, puede ser por un efecto físico de las moléculas del anticuerpo, que les he dicho que se van a unir, ¿sí? O sea, como que se van a unir a estos mastocitos o basófilos, están haciendo que su membrana va a ir cambiando porque van a retorcer, así lo llaman, ¿no? La membrana celular es como girarla, es como que más o menos está tratando ahí de actuar, ¿no es cierto?, en esta membrana de estos mastocitos o basófilos, estas inmunoglobulinas, y al hacer eso, lo que pasa es que ¿cuál es su final o lo que quieren ver? Es romper esas membranas, ¿sí?, de estos mastocitos o los basófilos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otros, ¿qué es lo que van a pasar? Van a ir liberando sustancias, ¿sí? Estas sustancias, ¿cuáles son? Histaminas, las proteasas, y estas son, que se podría decir, miren, la sustancia de reacción lenta de anafilaxia o mezcla de leucotrienos tóxicos. Si estoy nombrando ya estos, ¿qué me van a generar? Proceso alérgico, ¿o no? ¿No es cierto? Si ya están liberados, cuando ustedes van a escuchar histamina, ya me genera reacción alérgica, ¿sí? Peor si digo reacción lenta de anafilaxia, mucho más allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Miren, se van liberando todas esas sustancias por lo que ha sucedido. Sigo teniendo sustancia quimiotáctica del eosinófilo, la sustancia quimiotáctica del neutrófilo, heparina y factores activadores de las plaquetas, que son todos estas sustancias partícipes, o se van a empezar a liberar tan solo por lo que mire cómo se han unido a los basófilos y a los mastocitos. Al romper se han liberado estas sustancias que se van a generar cada vez una dilatación de los vasos sanguíneos locales, atracción de eosinófilos y neutrófilos a lugares reactivos. ¿Qué pasa? Ahí se empieza a ver ¿qué es la dilatación? Vasodilatación, va a aumentar el diámetro, se podría decir, de los vasos sanguíneos. ¿Pero por qué? Por respuesta a estas sustancias que se están liberando, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un aumento de permeabilidad. Claro, mientras más se dilata, se hace más permeable, ¿no es cierto? Lamentablemente. Por eso ahí dice, va a haber un aumento de permeabilidad de los capilares, y va a empezar lo que la otra vez también hemos hablado, una interacción entre los líquidos, ¿no es cierto? O sea, va a empezar a salir, ¿no ven? Porque está habiendo mayor permeabilidad, pero aquí ya no hay control, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde? Hacia la parte de nuestros tejidos, o sea, es como una invasión. Va a haber una contracción de las células musculares lisas locales, ¿no? Esta es una forma que vamos viendo de resumir, ¿no?, cómo está haciendo este proceso de esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay varias respuestas frente a lo que les he estado diciendo de los tejidos, ¿sí? Depende, evidentemente, del tejido, cómo va a ser esta reacción alérgeno-reaginina, ¿sí? ¿Qué puede dar? Una anafilaxia. O ya les he dicho, basta que yo escuche histamina, y si voy a escuchar peor la reacción lenta anafiláctica, puedo generar una anafilaxia, se puede generar, ¿no? Ese es uno. Por eso, ojo, hay varias respuestas, ¿no? Si nosotros generalmente se va a inyectar un alergeno, ¿no?, vamos a ver que va a haber en la circulación, a la parte donde hemos dicho, sobre todo aquí que estábamos hablando de reacciones entre los basófilos, pero ahora los mastocitos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a pasar? Los tejidos van a empezar a generar una reacción, y tanto los basófilos como los mastocitos van a ser sensibilizados por esas uniones reagininas IgE.
Acuérdense para que no se confundan que aquí simplemente estamos empezando desde la inmunoglobulina E primero, ¿sí? La inmunoglobulina E que ha ido haciendo, se ha ido a unir a estos basófilos y estos mastocitos. Al haberse unido a ellos, que han empezado a generar alteraciones en su membrana, las ha ido rompiendo, se han liberado, entonces ya ha habido problema aquí, ¿cierto? Se han liberado sustancias tóxicas y depende, por eso dice, de la respuesta de los tejidos, vamos a tener esa reacción alergena, ¿no es cierto? Reaginina, ¿no? El alergeno es el que nos va a dar y la reaginina es la inmunoglobulina, perdón, los anticuerpos que nos va a dar, que es la inmunoglobulina. Tenemos la anafilaxia, si nosotros vamos a ver que se va a ir generando un alergeno, inmediatamente la anafilaxia. Otra es una reacción, veamos viendo que para que me dé una anafilaxia, ¿qué se va a dar? Una reacción alérgica generalizada, que se va a ir hacia el sistema vascular y tejidos asociados. Porque digo anafilaxia, es que ya todos mis tejidos se van a empezar a comprometer con este proceso de alergia. Y ahí, mala suerte, el paciente ya puede llegar hasta fallecer, ¿no es cierto? Ahí entra de una anafilaxia a un shock anafiláctico, ¿no es cierto? Y ahí sí, nuestro paciente termina falleciendo, ¿no? Cuando se libera la histamina, como se dice, la histamina liberada en nuestra circulación, lo que genera es una vasodilatación. Hemos hablado también, ¿no es cierto? Estamos viendo qué es lo que pasa. La histamina genera esta vasodilatación, que es evidentemente el aumento de la permeabilidad de mis capilares, y cuando hay aumento de los capilares, que he dicho, hay una pérdida de ¿qué? De líquido hacia la parte nuestro, que es lo que va perdiendo es el plasma, va perdiendo, o sea, es líquido, ¿no es cierto? Lo que vamos perdiendo en la parte de todos nuestros tejidos. Ahí se puede dar un proceso, lo que les he dicho, de shock. Entonces, ¿quiénes están ahí participando? Los basófilos y los mastocitos, ¿no ven? Que van a ellos liberar leucotrienos, he dicho que es una de esas sustancias, ¿no es cierto? Partes tóxicas, por eso dice sustancia de reacción lenta de anafilaxia, ¿sí? Entonces, si los leucotrienos es uno de los más peligrosos, me va a dar un espasmo del músculo liso de los bronquiolos. Si hay espasmo, que estoy hablando en qué parte pulmonar, ¿qué va a empezar a ver? Asma. Un problema respiratorio. Vamos a empezar a tener asfixia, ¿no? Los asmáticos reaccionan de otra forma, ¿no? También se les cierra, ¿no? Se cierra, ¿no? Y es ahí, por eso se les da, ¿no es cierto?, vasodilatadores para que vuelva a abrir. Porque aquí, si digo espasmo, es cerrar, ¿no es cierto? Está haciendo un espasmo aquí. Entonces, por eso dice un espasmo del músculo liso de los bronquiolos, y ahí se puede dar como crisis asmática o una asfixia, ¿no es cierto? También, pues, el paciente va a empezar a tener una dificultad respiratoria y ahí puede morir. ¿Qué van a colocar para evitar esto inmediatamente? ¿Quién ha empezado aquí el problema? Un antihistamínico. Ahí está. La adrenalina, evidentemente, es una rápida, pero hay veces que vamos a ir bien, ¿no es cierto?, los manejos, ¿no? Porque ya los corticoides, ¿no? Está dentro de eso, ¿no? La adrenalina, claro, es mucho más intensa, más rápida, pero a veces tenemos que buscar aquí lo que me va a dejar de hacer este espacio. Cuando son asmáticos, eso es, ¿no es cierto?, igual, ¿no? Porque pueden tener estrés, por estrés, ahí es otra forma como llega a trabajar y hay un espasmo también. Ahí tengo que hacer para buscar lo que va a hacer que evidentemente un antihistamínico hacer de que esto otra vez deje de estar en espasmo, ¿no? Para que el paciente pueda respirar normalmente, ¿sí? Otro de los casos, por ejemplo, es la urticaria, o sea, reacciones, les he dicho, hay diferentes reacciones, depende del tejido, ¿no es cierto? Les decía eso. Hemos visto, si es algo más grave, me va a dar un proceso de una anafilaxia. Si veo ahora cómo funcionan las urticarias, ¿qué es una urticaria? Como que empiezan, ¿no es cierto?, a tener un cierto prurito en un sector determinado. Pero vamos a ver, el antígeno ingresa a zonas específicas de la piel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí?
va a verse una reacción también, puede dar anafilactoloide. ¿Quién se está otra vez liberando? Histamina. Pero si vienen los otros, estamos más arruinados, ¿cierto? Entonces es uno que también me va a generar vasodilatación y ahí un eritema. Desde el momento en que yo digo aumento de permeabilidad capilar, pónganse a pensar que va a haber eritema, ¿o no? ¿No es cierto? Es como cuando nos está haciendo calor, vasodilatamos, ¿no? Y entonces como que estamos hasta más calientes, ¿no es cierto? Cuando ya estoy muy caliente, hasta me puedo ir poniendo roja, ¿no es cierto? Porque hay una vasodilatación, ¿no? Es un aumento, ¿no? Del diámetro, hemos dicho. Entonces va a haber el eritema por este aumento de permeabilidad capilar. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Si estoy hablando solamente de una urticaria, va a empezar a ver los abones, así se dicen, unas pequeñas como flistemas. Los flistemas son como unas pequeñas ampollitas que vamos a empezar a observar que se pueden dar a nivel del tejido, ¿sí? Como reacción de eso sería entonces una urticaria. También es una reacción alérgica, si no me estoy refiriendo a la forma como se está manifestando. En algunos va a ir directo, ¿no?, a un espasmo de los bronquiolos, que eso es fatal, como a otros puede empezar, ¿no es cierto?, a generarse este tipo de reacción alérgica, ¿sí? Como se dice con los abones. Esa es una. Otra, sigo viendo ciertas reacciones, ¿sí? Tan siempre ya han visto la reacción de las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? La fiebre del heno, esa es otra que se habla, que es una reacción alergeno-reaginina, ¿no es cierto? Entonces sería anticuerpo, ¿no? ¿Vale? Esto sobre todo se ve a nivel de la nariz, ¿sí? Por eso la llaman la fiebre del heno. Histamina liberada, ¿no es cierto? Otra vez nosotros vemos, va a generarse más en ese sector, ¿sí? En la urticaria más lo hemos visto, ¿dónde? A nivel de la piel, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver más a nivel de la nariz, que va a haber una vasodilatación intranasal local, que va a generar lo mismo, un aumento de la presión capilar, permeabilidad capilar, y qué es lo que va a hacer, va a empezar a haber una salida de líquido, entonces no va a estar, o sea, ¿no es cierto?, con mucha salida, mucha secreción, pero esa es una reacción mayor, no es que yo esté resfriada, sino de pronto como que empecé a sentir algo, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama la fiebre del heno, ¿no? Entonces igual, ¿no? Entonces yo tendría que ver ahí si voy a ir utilizando el antihistamínico. Por eso dice, va a haber esa salida de líquido a nivel de la nariz y los tejidos profundos y recubrimientos de todo ese sector, ¿no es cierto?, de la parte de la nariz, y vamos a tener esto que va además entonces generar tumefacciones. O sea, aparte voy a estar como que así, ¿no? Por eso como cuando estamos congestionados, porque todo está ahí, ¿no?, congestionado, entonces tumefacción, entonces dilatado, y además voy a estar teniendo la secreción, ¿no? Pero esto no es por eso no es una reacción viral, esta es una reacción alérgica, ¿no? Y ahí es donde a veces dicen, ¿no? O sea, no sé si se me ha empezado ¿no es cierto?, a congestionar nariz de pronto, ¿no? Entonces son reacciones, a eso se llama fiebre del heno, ¿sí? O sea, de que es como algo que yo he podido aspirar y se ha hecho esa reacción, ¿no?, del alergeno para que puedan tener este tipo de problemas. Otro tipo de reacción frente a esto, o son los estornudos, ¿no? Empiezo a estornudar más seguido, pero es porque algo ahí empezó, ¿no es cierto?, a generarme esta reacción, como es una reacción alérgica, ¿no? Porque ya uno empieza a estornudar, pero si ya es más de los tres del salud, dinero y amor, entonces ya estamos con una reacción alérgica, ¿no? Y sigo, ¿no? Y si se entiende es harto amor y es mentira, ¿no? Entonces es simplemente igual esto, tratar con un antihistamínico. Y el asma, lo que estamos viendo un poquito, aquí hay alergeno reaginina, ¿sí? Pero es un poquito más peligroso porque la reacción alergeno-reaginina es a nivel de los bronquiolos pulmonares, ¿sí? ¿Quiénes están aquí los partícipes? Los mastocitos, ¿sí?
y aquí genera una sustancia de reacción lenta de anafilaxia. Acuérdense, cuando les he ido mencionando quiénes no ves se liberaban, mastocitos y basófilos, en algunos decíamos simplemente la sustancia de reacción lenta, o en el otro decíamos leucotrienos, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, aquí sobre todo es la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que es una mezcla de 3 leucotrienos, además, generando entonces un espasmo a nivel del músculo liso bronquiolar. Por eso les decía que es lo más complicado. ¿Qué va a haber? Dificultad en la respiración, ¿sí? Entonces, ahí les pongo antihistamínico. Sí. Les he dicho histamina liberada. No. Ahí entra mi adrenalina. ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, entonces si ustedes si se han ido fijando, he dicho histamina liberada. Aquí no he hablado, que es mucho más complejo. ¿Sí? Sustancia de reacción lenta de una anafilaxia. Ahí sí tendría que ser más rápido una adrenalina. Porque si un asmático voy a tardar, ahí mi paciente puede tener mayores problemas y va a ser lentita esa reacción, entonces puede que se me va. ¿Sí? Ahora, entonces me dice, doctora, ¿y si yo no sé y le he metido un antihistamínico y después le puedo meter una adrenalina? Sí, no les digo que no. No, mientras hay que saber, ¿no es cierto?, para ir administrando estos tipos de medicamentos, ¿no? Claro, a veces es indistinto, solo que es mucho más fuerte, por eso la adrenalina. Ojo, hay que, bueno, no me voy a ir metiendo con farmacología, les voy a decir un poquito más, pero tiene también otro tipo de acciones en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que valorar esas cosas, ¿no? Una vez a mí, un paciente, yo estaba con mucho dolor y no le podía revisar porque ya por un ratito no, me duele ya. Entonces, a ver, pónganle un calmante, ¿no? A la licenciada, la enfermera. Más bien que le dije, mejor póngale con un suero, se puso un suero, le pasó el calmante, ¿no? Y de pronto le dije, me avisa, entonces yo me daba mis vueltas para esperar que un poquito se tranquilice el paciente en emergencias, y cuando voy, escucho un silencio total y digo, bueno, entonces ahora sí le hizo bien el calmante. Más bien, estaba nomás ya tranquilo, estaba hablando y le digo, ¿ya está mejor? Sí, un poco mejor. Ya, entonces, ni bien le levanté, ¿no es cierto?, la polera para poderle revisar, empezó a ver que se ha empezado a llenar, ¿no es cierto?, así, de lesiones así eritematosas, ¿no es cierto?, todo la parte del abdomen y el pecho. Me está haciendo reacción alérgica al calmante, ¿no? No debemos esperar, no voy a esperar, eso ha hecho, como estamos hablando, no vea que lento puede ir después a la parte, ¿no es cierto?, respiratoria. Entonces, yo cuando veo, yo generalmente en mis bolsillos de mi mandil siempre ando con mis antihistamínicos, ¿no? Porque aunque sea saco, yo porque hasta que vuelvan, ¿no es cierto?, entonces póngala y después vamos a sacar, ¿no ve? Y yo le dije, claro, estaba con el médico de urgencia, le he dicho, doctor, me está haciendo adrenalina, pues ya la corrí. Y yo le he dicho, póngale este también. No era tan grave. Uno empezó, ¿no es cierto?, no fue directo, por eso le digo, mira, han visto cómo ha ido. El otro le ha metido el antihistamínico, paciente empezaba a quedarme ahí, le he revisado, le estaba más tranquilo, entonces no tiene dificultad, no, estoy tranquilo, porque también no está respirando, no se está empezando a ahogar, este paciente psicológicamente me dice, sí, creo que me estoy por desmayar, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver, tranquilizar. Y llegó el médico ahí sí con su adrenalina, le digo, doctor, ya está mejorando, tranquilo, no me ir viendo, ¿no? Entonces ahí ya lo controlamos. Cambio, por eso les decía, esto ha ido directamente a ¿dónde? Directamente, ¿no ve? Ahí sí, ¿no? Los otros hemos ido a arriesgar, algunos, por eso les digo, malo no es, ¿sí? Hay algunos que de rigor, los de urgencias, ese mi doctor es medio nervioso, son siempre, los demás que trabajan en urgencias, es lo más chistoso, ¿no? Y él es el más nervioso, y él no la piensa dos veces, directamente les mete adrenalina. No les voy a decir que es malo, pero hay que ver las características de los pacientes. O sea, no me meto mucho para no complicarse en la parte de farmacología, ¿sí? Les voy a ir, vamos a ir viendo poco a poquito para no, ¿sí?
dispositivo. Doctor, en el caso del asma, yo leí que casi siempre hay espasmo de los bronquios y eso no podría provocar asfixia y en este caso, como es el mastocito, colocar antihistamínicos igual a la adrenalina. Las dos te hacen esa titulación. A lo que me voy es que la otra es mucho más, se podría decir, más rápida, que va actuando en lugares en los cuales te puede. Lo que pasa es que, a ver, cuando hablemos un poquito de una cascada, ahí van a entender un poco más esta parte de estas reacciones. No te estoy diciendo de que no, pero yo les decía, si ustedes le quieren meter un antihistamínico, le has puesto un antihistamínico y me dicen la adrenalina, puedes meter los dos, ¿no es cierto? Depende cómo va a ir reaccionando tu paciente, ¿sí? Entonces, lo que más a mano tenemos, chicos, es un antihistamínico. A veces adrenalina no tenemos, ¿no es cierto? Por eso les digo, yo en mi bolsillo siempre ando con mis antihistamínicos, no ando con mi adrenalina, que es un poco más cara y además de cuidar, ¿no? Entonces, un antihistamínico, cuando uno mismo dice, no, no está dando una reacción, no sé qué me está pasando, entonces se hace poner un antihistamínico, ¿no es cierto? Es lo que más a mano podemos hacer. No te digo que está mal, pero tu adrenalina es la más rápida que te va a ir haciendo la acción, ¿sí? Eso es lo que tienes que pensar. Pero a veces no sabemos, porque como les he puesto el ejemplo, este paciente no ha ido abruptamente, ¿no? Ha sido primero piel, o sea, ha sido más lento, ¿no? Él estaba tranquilo. Y nosotros, yo la empezó a ver y he dicho, he hecho esto, le he dicho, póngale esto de una vez, ¿no ve? O sea, para que ya le vaya poniendo el paciente, ahí estaba, ¿no? Entonces he empezado a revisar, controlar, lo primero que tienen que es ver eso, ¿no? El paciente ya está teniendo mayores problemas, bueno, entonces pasa, si no tienes una adrenalina, meterle un antihistamínico, ¿sí? Entonces eso es lo que más rápido podemos actuar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en esto. No se preocupen que a la próxima vamos a hacerlo un poco para que no haya confusiones, ¿sí? Y veamos que no haya problema en eso. Bueno, chicos, ahora sí nos pueden